Hola queridos juristas, empezamos con este segundo vídeo del tema de asignaturas del tercer curso de Derecho en el que hablaremos de las asignaturas difíciles. Como os había dejado el gráfico en el vídeo anterior, por si no lo tenéis os dejo aquí arriba el link para que lo veáis primero porque es muy importante saber cuáles son las fáciles y cuáles son las difíciles. Empezamos ahora con las asignaturas difíciles. En primer lugar empezaremos con Derecho del Trabajo 1 y 2. Derecho del Trabajo es, digamos, una rama del derecho laboral que se dedica a las relaciones que tienen un trabajador y un empresario. En esta primera asignatura, digamos, Derecho del Trabajo 1, lo que veremos van a ser conceptos muy genéricos. El nacimiento del derecho de trabajo, una buena parte de la introducción, después veremos los tratados, que hay para proteger los derechos laborales, que se llaman convenios colectivos en España. Después, esos convenios colectivos pueden ser de dos tipos, estatutarios y no estatutarios. Por un lado son aquellos que están, digamos, se rigen por la Constitución española y luego están los demás. Y la jerarquía que hay dentro de las normas laborales. Después veremos también los tipos de normas que hay, que son de derecho necesario mínimo, de derecho necesario absoluto y demás. Pues todo ese tipo de normas se verá en esa primera parte más genérica, digamos, de aproximación hacia el derecho laboral. Luego, en segundo lugar, en la asignatura número 2, que tendremos el segundo cuatrimestre, tendremos ya, digamos, el derecho de trabajo puro, en el que veremos los tipos de despido que hay, los tipos de contrato, los contratos temporales, las indemnizaciones que nos corresponden, los derechos laborales relacionados como pueden ser los permisos, las excedencias, si pueden ser voluntarias o si, por ejemplo, pertenecen a este puesto de trabajo en particular. Y también servirán para tener una pequeña relación, aproximación, digamos, al personal laboral al servicio de la administración pública. Me imagino que aún no lo habéis visto, pero todas esas personas que trabajan para la administración pueden ser de dos tipos. O funcionarios públicos, es decir, aquellos que han accedido a la carrera a través, digamos, del derecho administrativo, de una serie de pruebas de concurrencia competitiva. Y por otro lado es el personal laboral, que es personal, digamos, como cualquier trabajador que hubiera sido contratado por un empresario. En este caso el empresario es el Estado. Si un empresario, si un trabajador tiene un problema con su empresario, en este caso el Estado, lo tendrá que llevar al juzgado de lo social y no al juzgado de lo contencioso administrativo, que es lo que tendría que hacer si fuera un funcionario público. Pues este tipo de matices, que son bastante importantes, sobre todo de cara a la práctica, el día en el que nos vayamos a dedicar a los despidos, a la asesoría en tema laboral, es muy importante tenerlo en cuenta y es un concepto muy amplio porque hay muchas, digamos, particularidades según el tipo de contratos que ha habido, según los plazos que tenemos para recurrir. En algunos despidos, por ejemplo, tiene que haber carta, en otros se tienen que dar, siempre se tienen que dar las causas por un despido. Pues todo ese tipo de pequeños detalles hay que tenerlos en cuenta y hay que sabérselos muy bien. Es una asignatura complicada, así que la nombro el número 1 de las difíciles de tercer curso. El número 2, la asignatura Derecho Procesal. Como ya recordaréis del vídeo que os he dejado aquí de las asignaturas de primero de carrera, el Derecho Procesal es una asignatura muy complicada y muy grande, puesto que tiene dentro todo tipo de procedimientos que son muy importantes para nosotros y saberlos de cara a trabajar el día de mañana como abogados, pero también digamos que es difícil entenderla hasta este momento de tercer curso. Ahora que ya tenemos conocimientos suficientes, digamos, tanto de derecho civil como de derecho penal, podemos ver esos procedimientos con otros ojos, no con ese miedo inicial y ese desconocimiento que teníamos en primero, sino con un poquito más de conocimiento de materia, sabiendo qué tipo de, digamos, motivos se pueden utilizar en un juicio y demás. Aunque en este caso el derecho procesal se ocupa de darnos las fases del procedimiento, los plazos que tenemos, cómo recurrir, cómo hacer cada uno de estos pasos. Pues todo eso hay que tenerlo en cuenta y estudiarlo con mucha profundidad.
En mi caso, en la Universidad de Alicante teníamos 2 manuales, uno para Derecho Procesal Civil y otro para Derecho Procesal Penal. El examen es oral en mi universidad y es sobre la totalidad de los 2 libros. Entonces vamos a ese examen oral, tenemos al tribunal de 3 personas enfrente, ya os he hablado en otros vídeos sobre eso, pero bueno, os haré un vídeo especial hablando de cómo es un examen oral porque tiene su aquel. Entonces nos acercamos y el tribunal elige 2 preguntas para nosotros. Si hemos aprobado el primer parcial, que normalmente es sobre la parte civil, pues solamente de la parte penal 2 preguntas. Si no hemos aprobado el examen civil, vamos con toda la materia y tendremos una pregunta de civil y una de penal. Después nos dan unos pocos minutos, digamos 2 o 3, y nos sentamos en una habitación a la vista del tribunal y nos tenemos que hacer un pequeño esquema que no sirve para entregarlo, puesto que no se entrega, sino simplemente para organizar nuestros conceptos, para prepararnos bien. Y allí es donde se nota si hemos estudiado bien, porque ese examen oral tiene muchísima presión, tiene muchísima materia y tenemos muy poquito tiempo para reunir todos nuestros conocimientos y ponerlos por escrito en nuestra hoja. Digamos, no se trata de hacer un resumen ni una tesis, solo esquematizar cómo vamos a hablar de nuestra pregunta, cómo vamos a relacionar los conceptos, qué vamos a decir después de qué y ya está. A mí, por ejemplo, no me dio tiempo a terminar el esquema de la segunda pregunta, solamente de la primera. Ha habido compañeros que ante ese estrés, ante ese pánico, se han retirado y no han sido pocos. Por ejemplo, en los años en los que yo estuve en la Universidad de Alicante, entre el 50 y el 60% de los alumnos se retiraban por la presión del examen oral, por el miedo que les genera, porque se han quedado en blanco en ese momento de pánico de ese examen oral. Entonces, para que eso no os ocurra, os recomiendo estudiar con tiempo, ver el vídeo que os dejo aquí sobre cómo tomar apuntes, que es muy importante a la hora de esquematizar un examen, y también os dejo otro vídeo en el que os explico cómo hacer un examen, cada uno de los tipos de examen, y sobre todo hablo del examen oral. Así que os lo dejo también por aquí para que lo veáis y estéis bien preparados por si os toca hacerlo de esta forma, que yo imagino que en algunas universidades ahora mismo sí que se hará de esta forma por todo el tema de ser no presencial. De todas formas, es una asignatura muy importante, os recomiendo estudiarla muy bien con los tips que os he dejado y tomároslo con tranquilidad. Si estáis tranquilos, no os vais a quedar en blanco. Os saldrá muy bien como a mí y todo os irá bien y muy pronto seremos compañeros abogados. En tercer y último lugar hablaremos del derecho mercantil 2. En este caso, el derecho mercantil que vamos a estudiar o que yo he estudiado en la Universidad de Alicante es aquel que se ocupa sobre todo de los contratos, digamos, mercantiles en general. Los contratos de transporte, los contratos de seguro, aquellos que incluyen, por ejemplo, la descarga de una mercancía hasta el barco o después del puerto, los seguros que alcanzan todo eso, después la responsabilidad del empresario, que fue la pregunta que me cayó y no se me va a olvidar nunca, que fue relacionada con el empresario cuando se casa y anteriormente ya tenía una empresa. ¿Qué ocurre con esa responsabilidad si después, dependiendo del régimen en el que se case, suponiendo que es en gananciales o en separación de bienes, si puede llegar su responsabilidad, digamos, en el momento de quebrar o de entrar en pérdidas, de arriesgar el patrimonio conyugal, digamos, el que tiene con su pareja? Entonces, esa pregunta es muy importante y es muy larga, había que preparársela. Después, la otra pregunta que me cayó a mí y que también es, digamos, el 50% de la materia, fue materia concursal. A mí en particular me cayó el tema de la prelación de créditos. Ahí lo que había que hacer es estudiarse todo el derecho concursal, la ley concursal, en la que tenemos los créditos privilegiados, los créditos de hipoteca, los créditos, en fin, todos, y sobre todo el orden de prelación teniendo en cuenta si se trata de un crédito de unos trabajadores, de un banco, de un proveedor, y cómo se ordenan en el tipo de concurso que sea, si estamos en un concurso voluntario o si estamos en otro tipo de concurso. Como ya os recomiendo, es una materia muy larga que exige mucho tiempo
que deberéis ir preparándoos ya. Si me estáis viendo este vídeo y estáis comenzando el curso o estáis a la mitad, os recomiendo que ya vayáis mirando la ley, porque os va a ser muy útil para hacer ese esquema, para quedároslo bien en vuestra cabeza y que después cuando os lo pregunten no os quedéis en blanco, sino que esté todo muy claro. En mi caso ese examen también fue oral, también con esos nervios, con ese porcentaje de personas que salían pues llorando, muy preocupados, o incluso pues que se habían quedado en blanco y que habían pues sacado un 0, digamos, un no presentado. Yo os recomiendo que utilicéis vuestros conocimientos, que estéis tranquilos, porque todo lo que estáis haciendo ahora, todo lo que estáis haciendo de estudiar en casa, de tomar apuntes, de hacer los deberes, hacer las prácticas, todo eso os ha preparado para ese día. No es que hayáis venido ahora y os hayáis estresado en este momento, es que ya os lo sabéis, solo tenéis que pensar que ya lo tenéis en vuestra cabeza y que os va a salir todo muy bien. Soy Elena de Audacia Abogados, espero que os haya gustado este vídeo porque os lo cuento tal y como lo he vivido yo y es algo que me ha faltado cuando yo estudié, alguien que me cuente cómo van a hacer las cosas de verdad. Así que espero que lo apreciéis, que os guste mucho y que me deis un like y una suscripción a mi canal para ver muchos más vídeos como estos. Os espero.